tenemos boleto, el estadio de Santos. Es muy chiquita, no pasa nada. No me están dejando pasar con la cámara. ¡Dale, dale, dale, compi! Lo hemos logrado, amigos, tenemos boleto. En este momento está llegando el equipo al estadio. Y ahora sí es momento de entrar al estadio Urbano Caldeira. Y aquí viene otro gran reto, acuérdense, el tema de la cámara. Me pone más nervioso eso que el partido. Estamos llegando al primer filtro de seguridad, donde nos van a revisar. Es muy chiquita, no pasa nada. Ok, gracias. Tenemos malas noticias. No me están dejando pasar con la cámara y quieren que la guarde, pero no tengo dónde guardar. Ya les dije que no traigo carro ni nada, y bueno, aquí hay un pequeño problema porque no puedo dejar la cámara afuera. Aunque puedo grabar con el celular, pero no la puedo dejar. Ahorita vamos a ver si puedo entrar como prensa y bueno, a ver qué pasa. Es el riesgo que siempre se corre al hacer esto, pero bueno. Me la estoy jugando, pero cañón, amigos. Alguien de seguridad me dijo que iba a pasar mi cámara, que me iba a ayudar. Le dejé mi cámara, pero bueno, no sé si vaya a funcionar. Saqué la tarjeta de memoria y él me dijo que me puede ayudar. Ahí está. Confío en ese hermano. Confío en él que me va a ayudar. Literal, es mi salvación él. Si no paso la cámara, voy a hacerlo. Amigos, lo conseguimos. No, le debo la vida a ese hermano, de verdad. Me salvó. Muy tenso, muy nervioso. Pero bueno, ahora sí, amigos, bienvenidos al estadio de Santos. Ya nada más. Y bueno, la zona en la que vamos a estar, evidentemente, pues es donde se concentra la porra. Ya saben que en este canal nos gusta la adrenalina. De ese lado ya están calentando los jugadores. Y wow, ¡Ey, Marcos! ¡Vamos, caralho! Muy cerquita, ahí le están diciendo al Marcos que se ponga trucha, mi compadre. Y como se los dije, esta es una de las cosas que siempre me genera un poco de estrés. Hay lugares donde son muy accesibles. Me decía el policía, no te puedo dejar pasar con la cámara porque la puedes aventar. Y yo, ¿cómo la voy a aventar, mi hermano? Estamos ya en la cancha. Lo único que espero ahora es que veamos un buen espectáculo y que vivamos la pasión como se tiene que vivir en este estadio. Después de recorrer de arriba abajo algunos de los lugares más emblemáticos de Brasil, no podía faltar una visita a la casa del mítico Santos, un equipo que vio nacer al Rey Pelé y que lo tuvo dentro de sus filas por casi 20 años. Así es, amigos, dentro de todo mi recorrido por estas tierras sudamericanas, quiero compartirles que me metí al estadio Urbano Caldeira, también conocido como Villa Belmiro. Un inmueble que tiene una capacidad para apenas 18,000 espectadores, pero que en sus más de 105 años de historia tiene el honor de haber visto desfilar a grandes figuras como Neymar, Robinho, Diego, Rodrigo y por supuesto al ya mencionado Rey Pelé, el único futbolista en la historia de este deporte que ha levantado 3 copas del mundo. Si bien Pelé es un pilar muy importante en la historia de este gran club, tampoco podemos pasar por alto el hecho de que la FIFA reconoció a Santos como el mejor equipo de Latinoamérica en el siglo XX. En fin, quisiera compartirles un sinfín de anécdotas en torno a Santos, pero no terminaría, y por ahora no me quedo más que la extraordinaria oportunidad de verlo en acción frente al América, y no precisamente al archirrival de mis Chivas, sino al América Futebol Club, una institución bastante modesta en comparación a Santos, pero rica en historia, pues ya son 102 años los que tiene este club peleando codo a codo con los equipos más grandes de todo Brasil, pese a tener un presupuesto bastante reducido. Y ahora sí va a comenzar esto. Não vi nenhuma irregularidade. A posição do Batistão tá certa, né? Tá certíssima. O Fabrício Vilarinho marca o impedimento. Inicialmente eu até achei que a bola tivesse batido na mão. A comunicação do Rafael Trace. Y bueno, amigos, esto arranca.
que comience este partido entre Santos y América. Ya nada más que cerca estamos del tiro de esquina. Y esta afición quiere un gol, todos queremos un gol. Oh, bueno. Eso. Dale, juegue, señor, juegue. Va a sacar el yoga bonito, mi hermano. Santos empieza intenso. ¡No! ¡Me la contés! ¡Vamos! Eso necesitamos. Y evidentemente, como les decía, se apoya porque están muy cerca, pero también la presión es tremenda para los jugadores. Oigan, a comparación de las otras plazas en las que hemos estado, aquí sí me doy cuenta que hay mucha gente sentada en los laterales, o sea, en la parte de arriba sí la gente está sentada. Acá evidentemente, pues bueno, todos estamos de pie por la zona, pero me tocó ver estadios completos de pie. Santos al parecer no es el caso, pero vamos a ver cómo se va dando. Ahí está, desde pequeños, con la 10 de Pelé. ¡Dale, compi! Venga. Santos necesita un gol ya. O sea, quiero gritar un gol aquí con la gente. Se escucha cuando América llega el carajo. Porque dicen, ya valió. Pero bien. Santos lo está haciendo bien. Y acá la afición metidísima, de verdad, metidísima, reclama todo. Cuando Santos tiene una jugada peligrosa y la falla, aún así vuelven a alentar, no dejan de apoyar. Muy buen ambiente que se está viviendo acá. Vamos para atrás, carajo. Minuto 30 y esto ya lo va ganando el equipo del Rey Pelé. Por cierto, un estadio que en algún punto también tuvo días grises. Y les explico por qué. A ver, muchas de las zonas no están enumeradas, no hay un control. Y en alguna ocasión a este estadio que entran 18 20 mil personas, hubo un sobreexceso de más de 10,000 personas extras. Empezó el partido y una de las tribunas se vino abajo, o sea, literal, al minuto 10 del partido se vino abajo. Después de eso, pues le hicieron ajustes, remodelaciones, aunque obviamente hay un boleto y con eso se supone que debería haber un acceso. A veces es imposible controlar a tanta gente. Y más en zonas como estas en las que estamos, en las cuales, les digo, los asientos, pues bueno, no existen. Después de esa remodelación y de esos ajustes, así es como se ve el estadio. Un estadio bonito, un estadio pequeño, un estadio lleno de pasión, como podemos observar, y que a mí en lo personal me está gustando mucho. Tenemos una buena vista a la cancha, la porra está compactada aquí. No, la gente no se la cree. No se la creen. Todos se llevan las manos a la cabeza. ¿Qué está pasando? ¡Eso era gol! ¿Qué pasó ahí? ¡Eso era gol! Nadie sabe qué está pasando. Nos robaron un gol, amigos. Salieron los jugadores visitantes a calentar. Y la gente les anda mandando algunos mensajitos. Y se termina el primer tiempo. La gente de Santos contenta. Hermano, ¿conoces el fútbol mexicano? ¿A quién conoces? Chicharito Hernández. Chicharito. Ok. Guardado. Guardado, ok. Ochoa. Ochoa. Salcedo. Salcedo. No más. No más. ¿Y de equipos? Chivas. Yes. Oye, ¿Neymar o Chicharito? No. ¿Neymar o Pelé? Pelé. Por mucho.
Poquito, poquito. Poquito. ¿Maradona o Pelé? Obrigado. Es curioso que piensen que Neymar es mejor que Chicharito. Déjenmelo en los comentarios, Neymar o Chicharito. Por lo mientras, el segundo tiempo acaba de comenzar, amigos. Tiro libre para América. Escuchen ahí a la gente metiendo la presión. Mi compita gritándole de todo. Sáquela, sáquela. No. Vámonos. Mira, Leco. Fuera de lugar. La gente se enoja, pero bueno, se va ganando. Y no se deja de alentar, vamos, carajo. No entiendo nada. Y al parecer lo van a revisar, Gente pide que se revisen. ¡Y sí fue gol! Se revisó y sí fue gol. No sé qué diga, pero estoy seguro que es algo contra el árbitro. Se los juro. ¡Y cayó el tercer gol! Ah, bueno, esto ya es una fiesta acá en Santos. Esto está a punto de terminarse, amigos. 3-0 lo va a ganar Santos. El partido se termina. Santos lo gana 3-0. No me queda más que darles las gracias una vez más por haber vivido conmigo este momento. En verdad, para mí tiene un valor incalculable estar en la tierra que le dio al mundo a uno de sus más grandes futbolistas y que al día de hoy aún se debate si es o no el máximo exponente de la historia del balompié. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo es